¿Quién fue Cesarión, el niño nacido de la unión entre dos de las figuras más legendarias de la historia, Julio César y Cleopatra? ¿Cómo se entrelazaron los destinos de Roma y Egipto en la vida de este último heredero? ¿Y qué misterios rodean su corta pero significativa existencia en un mundo marcado por guerras, intrigas y ambiciones imperiales? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, vamos a descubrir la historia de Cesarión, conocido como Ptolomeo XV, y su papel en el dramático y turbulento periodo que marcó el fin de una era. Desde su nacimiento en el corazón de Egipto hasta los oscuros días que siguieron al asesinato de su madre, la reina Cleopatra, y su padrastro, Marco Antonio. ¿Cuál fue el legado de Cesarión como el último faraón de la dinastía ptolemaica? ¿Cómo su vida y muerte simbolizan el final de dos grandes civilizaciones? Acompáñame en un viaje a través de la historia, donde desvelaremos los secretos y las historias no contadas de Cesarión. Exploraremos cómo este joven príncipe se convirtió en una figura clave en el juego de poder entre Roma y Egipto. Prepárate para una historia de realeza, conspiración y el fin de una era, que te mantendrá cautivado hasta el final. Cesarión, cuyo nombre completo era Ptolomeo XV Filopator Filometor César, fue el hijo de Julio César, el célebre líder romano, y Cleopatra VII, la última reina de Egipto de la dinastía ptolemaica. Su nacimiento en el año 47 a.C. marcó un hito significativo en la historia al fusionar las poderosas dinastías de Roma y Egipto. La importancia histórica de Cesarión radica en su linaje único y en el simbolismo político que representaba. Como hijo de Cleopatra y presunto hijo de Julio César, Cesarión era considerado por muchos como el legítimo heredero tanto de la dinastía ptolemaica como del poder romano. Su existencia amenazaba el equilibrio político en un momento de transición tumultuosa en el mundo mediterráneo. Además, el nacimiento de Cesarión desencadenó una serie de eventos que llevaron a la guerra civil entre Octavio, futuro emperador Augusto, y Marco Antonio, quienes se disputaron el control de Roma y del mundo mediterráneo. Esta guerra culminó en la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la famosa batalla de Accio en el año 31 a.C., lo que resultó en la anexión de Egipto por parte de Roma y el fin de la dinastía ptolemaica. Julio César, nacido en el año 100 a.C., provenía de una distinguida familia patricia en la República Romana. Su ascendencia se remontaba a la antigua gens Julia, que afirmaba descender de los dioses Venus y Eneas, lo que le otorgaba un estatus legendario en la sociedad romana. Desde joven, César mostró una ambición política y militar excepcional, ascendiendo en las filas del gobierno romano y convirtiéndose eventualmente en uno de los líderes más prominentes de la República. Por otro lado, Cleopatra VII, nacida en el año 69 a.C., era miembro de la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes macedonios que gobernaban Egipto desde la época de Alejandro Magno. Cleopatra era una figura notablemente inteligente y carismática, que hablaba varios idiomas y estaba versada en la diplomacia y la política. A pesar de las luchas internas en la corte egipcia, Cleopatra logró asegurar su posición como reina de Egipto y buscó aliarse con líderes poderosos en el mundo mediterráneo para mantener su poder y la independencia de Egipto. La unión entre Julio César y Cleopatra fue el resultado de una alianza política estratégica. Después de la conquista de Egipto por parte de César en el año 48 a.C., él y Cleopatra se conocieron y comenzaron una relación amorosa y política. Su relación desencadenó una serie de eventos que tendrían un impacto duradero en la historia del mundo antiguo, incluido el nacimiento de Cesarión, quien sería considerado el último faraón de Egipto y el hijo de dos de las figuras más influyentes de su tiempo. El contexto político entre Roma y Egipto en el momento de la relación entre Julio César y Cleopatra estaba marcado por una serie de complejidades y tensiones, así como por oportunidades estratégicas para ambas partes. Roma, en ese momento, estaba inmersa en una era de transición política. Julio César había emergido como una figura dominante en la República Romana después de una serie de victorias militares y maniobras políticas. Aunque nominalmente seguía existiendo un sistema republicano, el poder de César era cada vez más autoritario, lo que generaba preocupación entre algunos sectores del Senado romano y la aristocracia. Por otro lado, Egipto, gobernado por Cleopatra, enfrentaba desafíos internos y externos. La dinastía ptolemaica estaba en declive y Cleopatra se encontraba luchando por mantener el control sobre su reino.
Egipto también estaba en medio de tensiones con otras potencias mediterráneas, como el Reino de Judea y el Reino de Anatolia, lo que complicaba aún más su situación política. La relación entre César y Cleopatra surgió en este contexto de cambio político y oportunidades estratégicas. Cleopatra vio en César un aliado poderoso que podía ayudarla a mantener su trono y proteger a Egipto de sus enemigos internos y externos. Por otro lado, César vio en Cleopatra una oportunidad para asegurar el control sobre Egipto y obtener recursos vitales para sus ambiciones políticas en Roma. La relación entre ambos líderes fue tanto política como personal, lo que llevó a la colaboración en asuntos de Estado y a la consolidación del poder de Cleopatra en Egipto. Sin embargo, esta alianza también generó tensiones con otros líderes romanos, especialmente con aquellos que veían a Cleopatra como una amenaza para los intereses de Roma en el Mediterráneo oriental. Cesarion, cuyo nombre completo era Ptolomeo XV Filopator Filometor César, nació en el año 47 a.C. en Alejandría, Egipto. Era hijo de Cleopatra VII, la última reina de Egipto de la dinastía ptolemaica, y se cree que su padre biológico era Julio César, el líder romano. El nacimiento de Cesarion fue un evento de gran importancia política y simbólica, ya que representaba la unión entre dos de las figuras más poderosas de la época, Cleopatra, la reina de Egipto, y Julio César, el líder de Roma. La paternidad de César fue proclamada por Cleopatra, lo que llevó a que Cesarion fuera considerado por muchos como el heredero legítimo tanto de la dinastía ptolemaica como de la influencia romana. El nacimiento de Cesarion también desempeñó un papel crucial en la estrategia política de Cleopatra para asegurar su posición en el trono de Egipto y proteger los intereses de su país frente a las potencias extranjeras, especialmente Roma. Sin embargo, la muerte de Julio César en el año 44 a.C. y la posterior llegada al poder de Marco Antonio y Octavio, futuro emperador Augusto, cambiaron el panorama político, lo que eventualmente llevó a la caída de Cleopatra y la anexión de Egipto como una provincia romana. Cesarion vivió una infancia y una adolescencia marcadas por la intriga política y la turbulencia, ya que estuvo envuelto en las luchas de poder entre Roma y Egipto. La legitimidad del linaje de Cesarion proviene de su posición como hijo de dos figuras prominentes en la historia antigua, Cleopatra VII, la última reina de la dinastía ptolemaica en Egipto, y Julio César, el renombrado líder romano. Esta conexión le otorgó a Cesarion una posición única como heredero de dos poderosas dinastías, lo que lo convirtió en una figura de gran importancia política y simbólica en su tiempo. Por un lado, Cesarion era descendiente de los faraones ptolemaicos, una línea de gobernantes que habían gobernado Egipto desde la época de Alejandro Magno. La dinastía ptolemaica tenía una larga historia en el poder y había establecido una rica tradición cultural y política en el país. Cleopatra VII, su madre, era la última representante de esta dinastía y había luchado para mantener la independencia de Egipto frente a las crecientes ambiciones de Roma. Por otro lado, Cesarion también reclamaba descendencia de Julio César, uno de los líderes más influyentes en la historia de Roma. Julio César era un hombre de gran estatura política y militar, que había desempeñado un papel crucial en la transformación de la República Romana en un imperio. Su relación con Cleopatra y el nacimiento de Cesarion fueron vistos como una unión entre Roma y Egipto, dos de las potencias más importantes de la época. La combinación de estos linajes lo colocó en una posición única como heredero de dos mundos, tanto el egipcio como el romano. Sin embargo, esta doble herencia también lo convirtió en un objetivo político y en un símbolo de la rivalidad entre Roma y Egipto. La muerte de Julio César tuvo un impacto significativo en la vida de Cesarion, su hijo con Cleopatra. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., la situación política en Roma se volvió extremadamente inestable. Cesarion, como hijo de Julio César, heredó una posición potencialmente peligrosa debido a su linaje y al contexto de rivalidad política en Roma. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra buscó asegurar la posición de su hijo como heredero legítimo y continuador del legado de su padre. Sin embargo, la situación en Roma era volátil y Cesarion enfrentaba una serie de desafíos. Por un lado, estaba la oposición de los conspiradores que habían asesinado a Julio César y que veían a Cesarion como una amenaza para su propia autoridad en Roma. Por otro lado,
estaba la lucha por el poder entre los partidarios de Julio César, como Marco Antonio y Octavio, quienes tenían sus propias ambiciones políticas y agendas. Cleopatra trató de proteger a Cesarion y asegurar su posición en Egipto, pero finalmente se vio obligada a huir de Roma después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31 a.C. La muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. marcó un punto de inflexión en la vida de Cesarion. Sin el respaldo de su madre y con la creciente amenaza de Octavio, futuro emperador Augusto, la situación se volvió cada vez más precaria para él. La paternidad de Cesarion, hijo de Julio César y Cleopatra, tuvo profundas implicaciones políticas tanto en Roma como en Egipto. Desde el punto de vista romano, el hecho de que Julio César fuera el padre de un heredero fuera del matrimonio con una reina extranjera como Cleopatra generó preocupación y controversia en Roma. Por un lado, algunos partidarios de Julio César podrían haber visto en Cesarion un heredero legítimo y una continuación del legado de Julio César. Esto podría haber sido especialmente relevante para aquellos que apoyaban las reformas políticas y sociales promovidas por Julio César y que esperaban que Cesarion continuara con su obra. Por otro lado, para aquellos que se oponían a Julio César y su régimen, la existencia de Cesarion representaba una amenaza potencial. Podría haber sido percibido como una herramienta para la ambición de Cleopatra de expandir su influencia y asegurar el poder de Egipto sobre Roma. Además, la idea de un heredero con sangre extranjera y oriental podría haber sido vista como una afrenta a la tradición romana y al sistema republicano. En Egipto, la paternidad de Julio César sobre Cesarion también tuvo implicaciones políticas significativas. Cleopatra pudo haber visto a Cesarion como un vínculo con Roma y una forma de asegurar la alianza entre Egipto y Roma bajo su liderazgo. La legitimidad de Cesarion como hijo de Julio César podría haber sido utilizada para fortalecer su posición como gobernante de Egipto y como descendiente de una prestigiosa dinastía helenística. En resumen, la paternidad de Cesarion tuvo un profundo impacto en la política tanto en Roma como en Egipto, generando rivalidades, intrigas y tensiones en ambos lugares. Su posición como hijo de Julio César y Cleopatra lo convirtió en una figura central en el escenario político de la época y en un símbolo de las complejas relaciones entre Roma y Egipto en el periodo final de la República Romana. La influencia de Cleopatra en la educación y crianza de Cesarion fue probablemente significativa y se caracterizó por su deseo de asegurar el futuro de su hijo como heredero de Egipto y de mantener su posición en el complejo panorama político de la época. Como reina de Egipto, Cleopatra tenía acceso a los mejores tutores y educadores de la época. Es probable que haya asegurado una educación de alta calidad para Cesarion, que incluiría estudios en literatura, matemáticas, historia y retórica, entre otros. Esto no solo era importante para su desarrollo personal, sino que también lo preparaba para asumir responsabilidades de gobierno en el futuro. Dado el contexto político turbulento de la época y la importancia de mantener la estabilidad interna y externa de Egipto, es probable que Cleopatra haya organizado un entrenamiento militar y político para Cesarion desde una edad temprana. Esto podría haber incluido familiarizarlo con estrategias de gobierno, diplomacia y administración, así como con el arte de la guerra y la defensa del reino. Cleopatra también habría utilizado la posición de Cesarion como hijo de Julio César para fortalecer sus alianzas políticas. Es probable que haya buscado establecer vínculos con partidarios de Julio César en Roma y en otras partes del mundo mediterráneo, con la esperanza de asegurar el apoyo político y militar para ella y su hijo. A pesar de su linaje romano, Cleopatra era una reina egipcia orgullosa que estaba comprometida con preservar la identidad y las tradiciones de su país. Es probable que haya inculcado en Cesarion un profundo aprecio por la cultura egipcia, su historia y sus costumbres, lo que lo habría ayudado a ganarse el apoyo y el respeto del pueblo egipcio en el futuro. Cesarion desempeñó un papel importante en la corte egipcia debido a su posición como hijo de Cleopatra y, supuestamente, de Julio César. Su presencia en la corte no solo lo colocaba como un miembro destacado de la familia real, sino que también tenía implicaciones políticas significativas tanto dentro como fuera de Egipto. Como hijo de Cleopatra, Cesarion tenía una posición privilegiada en la línea de sucesión al trono de Egipto. Esta posición lo colocaba en una situación única dentro de la familia real y lo convertía en un posible heredero al trono egipcio.
Cesarion probablemente mantenía relaciones estrechas con otros miembros de la familia real egipcia, incluidos medio hermanos, hermanastros y parientes cercanos de Cleopatra. Su presencia en la corte habría sido una parte integral de la dinámica familiar y política dentro del palacio real. Aunque Cesarion era joven durante su tiempo en la corte egipcia, es posible que su posición como hijo de Cleopatra y supuestamente de Julio César le otorgara cierta influencia en los asuntos políticos internos del reino. Su presencia en la corte podría haber sido utilizada por Cleopatra para fortalecer su propia posición política y la legitimidad de su gobierno, dada la importancia política de Cesarion como hijo de Julio César. Es probable que haya sido objeto de interés por parte de dignatarios extranjeros y representantes de otros reinos. Su presencia en la corte egipcia habría sido una oportunidad para establecer y mantener relaciones diplomáticas con otras potencias del Mediterráneo y del mundo antiguo. La conquista de Egipto por parte de Roma fue el resultado de una serie de eventos históricos que ocurrieron a lo largo del tiempo y que contribuyeron al debilitamiento del poder de los faraones y al ascenso del Imperio Romano, como una potencia dominante en el Mediterráneo. Desde sus modestos comienzos como una pequeña ciudad-estado en la península itálica, Roma experimentó un crecimiento constante y una expansión territorial a lo largo de los siglos. A medida que Roma se expandía, entraba en conflicto con otras potencias mediterráneas, incluido Egipto. Egipto estaba gobernado por la dinastía ptolemaica, de origen macedonio, que había sido establecida después de la muerte de Alejandro Magno. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la dinastía ptolemaica se volvió cada vez más débil debido a conflictos internos, intrigas políticas y presiones externas. Durante el periodo helenístico, Egipto mantenía alianzas cambiantes con diferentes potencias mediterráneas, incluida Roma. En algunos momentos, Egipto buscaba la protección de Roma contra sus enemigos regionales, mientras que en otros momentos intentaba mantener su independencia y autonomía. La política interna en Roma también desempeñó un papel importante en la relación entre Roma y Egipto. Por ejemplo, Cleopatra VII de Egipto buscó aliarse con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio para proteger su propio poder en Egipto y mantener la independencia de su reino frente a Roma. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo, seguida por la rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, futuro emperador Augusto, tuvo repercusiones significativas en el destino de Egipto. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio llevó a la derrota de las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el año 31 a.C., lo que finalmente condujo a la anexión de Egipto por parte de Roma y al fin de la dinastía ptolemaica. Después de la derrota de Cleopatra y la caída del reino ptolemaico frente a las fuerzas de Octavio, futuro emperador Augusto, en la batalla de Accio en el año 31 a.C., el destino de Cesarion, el hijo de Cleopatra y supuesto hijo de Julio César, estuvo marcado por la política y las ambiciones de los vencedores. Tras la derrota en la batalla, Cleopatra buscó refugio en su palacio en Alejandría junto con Cesarion. Sin embargo, ante la inminente llegada de las tropas romanas, Cleopatra decidió evitar caer en manos de Octavio y se suicidó. Después de la muerte de Cleopatra, el destino de Cesarion quedó en manos de Octavio, quien tenía la intención de consolidar su control sobre Egipto y eliminar cualquier amenaza potencial para su poder. Aunque Cesarion era el hijo de Julio César, Octavio no mostró clemencia hacia él y lo consideró como una amenaza para su posición como heredero de César y líder supremo de Roma. La ejecución de Cesarion por orden de Octavio, futuro emperador Augusto, en el año 30 a.C. marcó un momento trágico en la historia del antiguo Egipto y el Imperio Romano. Aunque Cesarion era solo un niño en ese momento, su linaje real como hijo de Cleopatra y supuesto hijo de Julio César lo convertía en una potencial amenaza para el poder de Octavio. Octavio, tras derrotar a Cleopatra y aliarse con Egipto, estaba decidido a consolidar su poder y asegurar su posición como el único líder supremo de Roma. Cesarion representaba una amenaza potencial para su autoridad, ya que podía ser considerado como el legítimo heredero de Julio César y, por lo tanto, un competidor al trono. A pesar de su joven edad y su inocencia en los asuntos políticos, Octavio no mostró ninguna clemencia hacia Cesarion. La eliminación de cualquier posible rivalidad futura era una prioridad para Octavio, y no dudó en ordenar la ejecución del joven príncipe. La muerte de Cesarion garantizó que Octavio no tuviera competidores directos para el trono de Roma.
Esto le permitió consolidar su poder y establecerse como el único líder supremo del Imperio Romano, eventualmente asumiendo el título de emperador Augusto. Después de la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C., el destino de Cesarion, el hijo que tuvo con Julio César, es un tanto oscuro y sujeto a especulaciones históricas. Aquí se exploran algunas de las teorías y posibles destinos de Cesarion después del fallecimiento de su madre. Algunas fuentes sugieren que Cesarion pudo haber escapado de Egipto después de la muerte de Cleopatra y haber buscado refugio en otro lugar. Es posible que haya huido a algún lugar lejano para evitar represalias por parte de Octavio, futuro emperador Augusto, y asegurar su supervivencia. Otra teoría sugiere que Cesarion fue capturado por las fuerzas de Octavio y posteriormente ejecutado. Dado su linaje real y su potencial amenaza para el nuevo régimen de Octavio, es posible que haya sido considerado como un objetivo a eliminar para garantizar la estabilidad del imperio. Existe la posibilidad de que Cesarion haya logrado ocultar su identidad y vivir bajo un nombre falso para evitar la persecución. Si logró escapar de Egipto, es posible que haya vivido en el anonimato en algún lugar remoto, lejos de los conflictos políticos de la época. Desafortunadamente, la falta de registros históricos claros hace que el destino de Cesarion sea difícil de determinar con certeza. Es posible que haya desaparecido de los registros históricos después de la muerte de Cleopatra y que su destino final permanezca desconocido para siempre. La importancia histórica de Cesarion radica en su singular linaje como el último descendiente directo conocido de dos figuras icónicas de la antigüedad, Julio César y Cleopatra. Cesarion representaba la culminación de la unión entre dos de las dinastías más poderosas del mundo antiguo, la dinastía Julio-Claudia de Roma y la dinastía Ptolemaica de Egipto. Su nacimiento simbolizaba la fusión de estas dos potencias y podría haber tenido implicaciones dinásticas significativas en el mundo mediterráneo. Como hijo de Cleopatra y supuesto hijo ilegítimo de Julio César, Cesarion podría haber tenido una reclamación legítima al trono tanto de Egipto como de Roma. Su linaje real lo convertía en un heredero potencialmente legítimo de ambos imperios, lo que podría haber generado tensiones políticas y rivalidades en el mundo antiguo. El linaje de Cesarion lo vinculaba estrechamente con algunas de las figuras más prominentes de su época, incluidos Julio César, Cleopatra y los líderes políticos de Roma y Egipto. Estas conexiones políticas podrían haberle brindado influencia y apoyo en su vida temprana, así como también haberlo convertido en un objetivo político para aquellos que buscaban controlar su legado. La figura de Cesarion está envuelta en intriga y misterio debido a la incertidumbre que rodea su destino después de la muerte de Cleopatra. Su desaparición de los registros históricos ha generado especulaciones y teorías sobre su vida posterior, lo que ha contribuido a su fascinación en la historia y la cultura popular. En conjunto, la importancia histórica de Cesarion radica en su excepcional linaje y su potencial influencia en el mundo antiguo. Aunque su vida y legado continúan siendo objeto de debate y especulación, su figura perdura como un enigma fascinante en la historia del Imperio Romano y el Antiguo Egipto. No hay duda de que la historia de Cesarion está llena de intrigas y misterios fascinantes. ¿Qué piensas tú sobre este enigmático personaje? ¿Tienes alguna teoría sobre su destino después de la muerte de Cleopatra? ¿O quizás tienes algún conocimiento interesante sobre su papel en la historia antigua? Me encantaría escuchar tus pensamientos y opiniones en los comentarios. No dudes en compartir tus reflexiones y contribuir a la discusión sobre este intrigante heredero de Julio César y Cleopatra. Tus ideas pueden ayudar a arrojar luz sobre este enigma histórico y enriquecer nuestra comprensión de su legado. Espero con interés leer tus comentarios y compartir ideas sobre este fascinante personaje de la antigüedad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la cultura. Si te ha gustado este contenido sobre Cesarion, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos. Aquí encontrarás más contenido fascinante sobre personajes históricos, eventos significativos y curiosidades culturales. Suscríbete ahora para seguir explorando el apasionante mundo del pasado y del presente.